Ok, vamos a seguir, ya se irán conectando los demás compañeros, ya nomás faltan algunos cuantos de los que estábamos en la primera sesión. Bien, punto importante que hay que tomar en cuenta es, ya sabemos que participan alrededor de 17 elementos en la nutrición mineral de una planta o de un cultivo. Sin embargo, nosotros nos vamos con la idea de que pues, absorbe nitrógeno, fósforo y potasio, calcio, magnesio, azufre, además de los microelementos. Pero tenemos que considerar para fines de entender el manejo nutricional y el manejo sobre todo de las fuentes fertilizantes, cómo nuestra planta va a absorber estos elementos, ¿no? Entonces entramos al segundo punto, que es formas absorbibles de los elementos que participan en la nutrición mineral de una planta. Bien, sabemos, como ya vimos en el tema anterior, que este listado de elementos son los que van a participar en la nutrición de una planta o de un cultivo. Está carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y todo este listado que aparece en esta tabla. Sin embargo, para empezar tenemos que ver de dónde nuestra planta lo va a absorber para poder comprender la forma en que va a ser absorbido, ¿no? Para el caso del carbono, por ejemplo, nuestra planta lo va a absorber del aire, sobre todo en formas moleculares de dióxido de carbono. El hidrógeno lo va a absorber nuestra planta como molécula de agua, o en el aire también puede tomar este hidrógeno, ¿no? En el caso del oxígeno, lo va a tomar ya sea de lo que es agua o aire, y en el caso del nitrógeno, aire y suelo. Estoy poniendo aire y suelo para el caso del nitrógeno, aunque realmente son especies muy específicas que son las que van a tomar el nitrógeno del aire. Sobre todo lo que son, hablamos de leguminosas, que son las que desarrollan una simbiosis con algunas bacterias fijadoras de nitrógeno y por lo tanto van a realizar este proceso de fijación de nitrógeno del aire. Sin embargo, la mayoría de las plantas que nosotros conocemos la van a tomar de lo que es pues el suelo, ¿no? En el caso del fósforo, potasio, calcio y todos los demás elementos van a ser absorbidos por la planta a través del suelo. Existen elementos no esenciales como sodio, silicio, cloro y cobalto que generalmente van a ser absorbidos por la planta a través del suelo también. Sin embargo, ¿cómo mi planta va a absorber el nitrógeno? ¿Cómo va a absorber el fósforo? ¿Cómo va a absorber el magnesio, el azufre, el hierro del suelo? O en su caso, ¿cómo absorbe, por ejemplo, el carbono del aire? Si recordamos, yo les acabo de decir ahorita al iniciar esta sesión, que el carbono, por ejemplo, la planta lo va a tomar en forma de dióxido de carbono, no lo va a tomar como carbono elemental. Eso mismo va a suceder con la mayoría de los elementos. Así también, estos elementos o este conjunto de elementos que nosotros tenemos que participan en la nutrición de nuestro cultivo, va a poder ser dividido en función de sus formas absorbibles, obviamente, pero también de sus cargas, ¿no? Tenemos que entender primero que nada que la mayor parte, o donde generalmente se presta más importancia debido a la cantidad de fertilizantes y debido a la cantidad del elemento mineral que nuestra planta va a requerir, pues es en los macroelementos. ¿Cuáles macroelementos? Los 6 que conocemos: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, ¿ok? Amonio también es una forma del nitrógeno, que también ahorita vamos a ver siempre dentro que tiene su anillo, ¿no? Pero en general, estos 6 macroelementos van a tener formas absorbibles diferentes que van a permitir que la planta los pueda tomar del medio en el que se encuentre su sistema radicular o su área foliar, ¿no? Dependiendo de alguna aplicación foliar que se realice. Entonces, ¿qué son las formas absorbibles? Son las moléculas o algunas formas iónicas en que estos elementos van a estar integrados, los cuales van a permitir que la planta los absorba, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en la sesión anterior de cómo nuestro fertilizante de nitrato de potasio nos declara el contenido de potasio como potasio oxidado. Sin embargo, mi planta me va a tomar o me va a absorber el potasio como potasio iónico, ¿sí? Es decir, para el caso del elemento potasio, mi planta me va a absorber el potasio como potasio iónico y como un elemento con carga positiva. ¿Qué me ayuda o en qué me sirve saber cuáles son las cargas que tienen estos elementos o estas formas absorbibles? Para empezar, me va a ayudar a definir si el elemento es un catión, o sea, si la molécula es un catión o es un anión. Los elementos que van a tener cargas positivas van a ser cationes, y dentro de estos tenemos el amonio, que es una forma absorbible de nitrógeno, el potasio, el calcio y el magnesio. Esos son los cationes
que tenemos y que forman parte de los macronutrientes. Los aniones, por el contrario, van a ser moléculas o elementos iónicos que van a presentar cargas negativas. Y dentro de estos podemos tener el nitrato, que es un anión, es una forma absorbible del nitrógeno, pero con carga negativa. El fosfato y el sulfato. Esos son los 3 aniones que tenemos dentro del conjunto de macronutrientes. Ahora, tenemos que entender, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que mis macronutrientes, los 6 que yo conozco, van a tener diferentes formas de absorción o formas absorbibles y obviamente dependiendo de la carga que presenten, los puedo clasificar como cationes o como aniones, cationes con carga positiva, aniones con carga negativa, ¿ok? El nitrógeno es el único elemento que va a presentar forma absorbible como cation y forma absorbible como anión. ¿Cuáles son? Forma absorbible como cation, el amonio, y forma absorbible como anión, el nitrato. ¿Sí? Entonces, ese es el nitrógeno es el que presenta ambas formas o ambas cargas, ¿no? Dependiendo de la forma molecular que esté presente, pues va a ser la carga también que tenga, ¿no? En esta tabla nos queda un poquito más claro cómo los macroelementos van a estar integrados y ahí está la forma iónica o forma absorbible en que nuestra planta lo va a tomar. Si nos damos cuenta para el caso del nitrógeno, aquí en el primer cuadro, en este de acá, pues nos permite ver cómo el nitrógeno pues va a estar pues disponible o va a poder ser absorbido como en amonio o como nitrato. El amonio va a ser un cation con carga positiva, nitrato un anión, carga negativa. El número de cargas, 1 y 1. Es decir, cada uno tiene una carga ya sea positiva o negativa dependiendo de la molécula. Para el caso del fósforo, en este caso que tenemos un hidrógeno fosfato, va a ser un anión con una carga negativa. Más adelantito vamos a ver un caso, bueno, vamos a hablar específicamente del fósforo, ya que en el caso del fósforo, el pH guarda una relación muy importante y tiene mucho que ver con la disponibilidad y con la forma en que puede ser absorbido el fósforo. Déjenme ver, hay una compañera que está conectándose, pero no me aparece su solicitud de conexión. Voy a ver si me aparece. No me está apareciendo. Ok. Y ahorita me llegará su solicitud. Bien, en lo que son entonces los cationes y aniones podemos diferenciarlos obviamente por sus cargas positivas y negativas. Pero ¿de qué me sirve, por ejemplo, saber qué cargas negativas tiene el elemento o qué funcionalidad tiene esta carga? Si nos regresamos a la tabla, podemos ver cómo en el caso de lo que es azufre, vamos a obtener, o la forma absorbible va a ser el sulfato. Es un anión con 2 cargas negativas. Magnesio y calcio son cationes con carga positiva. Pero ¿para qué me sirve saber qué cargas tiene? Estos cationes y aniones van a participar en procesos de intercambio en las partículas del suelo o sustrato en el que yo los tenga, de tal manera que sus cargas tienen mucho que ver con su participación. Y aquí está el porqué de las cargas de los elementos, ¿no? Bien, podemos entender de esta manera. El pH en este caso va a tener un efecto muy importante sobre la absorción, con D, absorción de los elementos o de los minerales o moléculas que estén participando en la nutrición. Si nos damos cuenta, en el pH, cuando nuestro pH es muy ácido, es decir, cercano a 2,
mayormente nuestras partículas del suelo van a estar tomando o van a estar adhiriendo iones ácidos como el hidrógeno y mayormente aniones como cloro, nitratos, sulfatos, ¿no? Fosfatos de este lado, ¿ok? Cuando nuestro pH es cercano a 4, hay un equilibrio y nuestras partículas del suelo comienzan a absorber ya algunos cationes, como calcio en este caso. Aquí se observa un poco de potasio, ¿no? Para el caso de lo que es un pH de 6, nuestra partícula del suelo de alguna manera está más balanceada, porque va a presentar absorción de elementos como potasio, calcio y algunos pocos aniones como cloro, nitratos en este caso. Pero cuando nuestro pH es un tanto alcalino, pongamos aquí un ejemplo de un pH de 8, nuestra partícula del suelo generalmente va a tener adherida elementos o cationes base como potasio, sodio, calcio, magnesio, ¿no? Entonces, de esta manera, el pH que nosotros estemos manejando o el pH que nuestro suelo esté presentando va a afectar en gran medida los procesos de intercambio y de absorción y absorción de los cationes y aniones que tenemos presentes en nuestra nutrición, ¿no? Entonces, tenemos que entender que dependiendo del pH que nosotros tengamos en nuestro suelo y en nuestra solución nutritiva, las partículas que quedan adheridas en nuestro suelo, pues va a ser generalmente, dependiendo de este pH, si son ácidos, va a absorber mayormente aniones, y si son pHs alcalinos, va a estar nuestra partícula de suelo saturada mayormente con cationes base, ¿no? En cuanto a los microelementos, también tienen formas iónicas o formas absorbibles y también presentan cargas y también tienen determinado número de cargas. Para el caso del hierro, se va a absorber como forma iónica, así el hierro con dos cargas positivas, es un catión, aquí están las dos cargas. Para el caso del boro, vamos a tener ácido bórico o boratos, ácido metabórico también, y son aniones. Presentan tres cargas negativas. El molibdeno va a estar presente como lo va a absorber la planta como molibdato, es un anión y presenta dos cargas negativas. Sin embargo, para nosotros hacer el balance nutricional de nuestra solución nutritiva, cuando nosotros tengamos que elaborarla, vamos a tener que considerar únicamente las cargas o los cationes y aniones. De hecho, el principio de la solución nutritiva, el principio de la elaboración de solución nutritiva, es precisamente buscar un balance entre los cationes y aniones. Una solución nutritiva bien balanceada, si nosotros sumamos los cationes y sumamos los aniones, nos tiene que dar perfectamente el mismo número, al menos con variaciones muy pequeñas, ¿sí? Eso es lo que se busca. Entonces, ¿por qué únicamente consideramos las cargas o la cantidad de cationes y aniones que están formando nuestra solución nutritiva? Precisamente por las cantidades de fertilizante que vamos a emplear o por las cantidades en miliequivalentes que necesitamos de cada uno de los macronutrientes. Para el caso de los micros, como necesitamos cantidades muy pequeñas para elaborar nuestra solución nutritiva, y nuestra planta también requiere cantidades muy pequeñas, pues agregamos una cantidad baja de fertilizantes. Y estas cantidades bajas de fertilizantes no modifican, o al menos no presentan una variación significativa en el balance de cargas de nuestra solución nutritiva. Por eso, estas cargas que tienen los micronutrientes o los microelementos no nos va a afectar en la elaboración de soluciones nutritivas. ¿Ok? Comenzamos ya con la parte de lo que son cálculos y comenzamos con la parte de lo que son los pesos moleculares y pesos equivalentes de las formas absorbibles. En esta tabla va a estar muy claro, espero que quede claro y comprendido de cómo se obtiene para empezar el peso molecular y posteriormente el peso equivalente. Miren, vamos a trabajar primero que nada con el nitrógeno. El nitrógeno tiene un peso atómico de 14 como nitrógeno elemental. Sin embargo, su forma absorbible es amonio. Está compuesto por nitrógeno e hidrógeno. Si nosotros sumamos los 14.0067 más 4 veces lo que pesa el hidrógeno, que es 1.008, nos va a dar el peso molecular, ¿okay? Que es 18.0387. Este amonio, este catión de amonio, tiene una carga positiva. Por lo tanto, según la fórmula que tenemos aquí abajo, el peso equivalente va a ser igual al peso atómico o molecular de nuestra forma absorbible entre la valencia o entre la carga que tengamos. Si tiene una carga, pues la vamos a dividir entre 1 y por lo tanto el peso equivalente del amonio es el mismo que el peso molecular.
Vámonos, por ejemplo, con calcio, que es un ejemplo muy claro. El peso atómico del calcio es 40.078. La forma absorbible del calcio en la planta es como calcio iónico, con dos cargas positivas. ¿Qué significa esto? Que mi peso atómico o peso molecular del calcio va a ser este, 40.078. Sin embargo, como tengo dos cargas positivas, lo divido entre dos y el peso equivalente del calcio es 20.039. Va quedando claro entonces, o debe quedarnos claro, cómo se calcula el peso equivalente de cada uno de los elementos y sus formas absorbibles. Nos vamos con sulfato, una forma absorbible de lo que es el azufre, el elemento azufre. Peso atómico del azufre, 32.06. ¿Cómo obtengo el peso molecular? Azufre más 4 veces el peso del oxígeno. El peso del oxígeno es 15.999. Si yo sumo entonces 15.999 4 veces más 32.06, tiene que darme 96.056. Sin embargo, en el caso del sulfato, tiene dos cargas negativas. A mí no me interesa en este momento si la carga es positiva o negativa. Me interesa saber cuál es el número de valencia, en este caso 2. El número de cargas es 2, por lo tanto lo divido entre 2 y 48.028 es el peso equivalente. ¿Ok? Entonces, de esta manera, cuando yo les comparta la presentación, ustedes van a saber de dónde se obtuvieron estos valores. Bien, para el caso del fósforo, lo que yo les comentaba es lo siguiente. El fósforo puede tener diferentes formas absorbibles dependiendo del pH, así como está en esta gráfica. Si tenemos un pH de 5.5, el 98% del fósforo que nosotros estemos aportando se va a encontrar en forma de dihidrógeno fosfato, en esta forma. Si nuestro pH sube a 6.5, el fósforo se va a encontrar un 83% en dihidrógeno fosfato y un 16% en hidrógeno fosfato, como en esta manera. Sin embargo, si tenemos pHs alcalinos, el 50% va a estar como hidrógeno fosfato y el otro 50% en hidrógeno fosfato. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que aquí tenemos una alta cantidad, o al menos la mitad del fósforo que estamos manejando, tiene esta forma. Y esta forma se precipita con calcio. ¿Sí? Esta forma es muy precipitada con calcio, por lo tanto, pues es muy importante considerar esta parte. Lo ideal es tener un pH cercano a 5.5 para tener mayor disponibilidad del fósforo en esta forma, porque de otra manera comenzamos ya a precipitar con calcio si tenemos alta disponibilidad de calcio en nuestra solución nutritiva. Ahora, ¿cómo cambia eso el peso molecular? Mientras tenga forma de hidrógeno fosfato, mi peso molecular va a ser 96.986 y únicamente va a tener una carga negativa. Por lo tanto, lo divido entre 1, me va a dar lo mismo. Sin embargo, si se encuentra en forma de hidrógeno fosfato, va a tener dos cargas negativas. Por lo tanto, su peso molecular cambia porque únicamente voy a sumar una vez hidrógeno y me va a dar 95.978 entre 2 y este va a ser el peso equivalente. ¿Ok? Para el caso de fosfato así sin hidrógeno, la única molécula de fosfato, va a ser 94.97 su peso molecular, pero va a tener tres cargas negativas, por lo tanto su peso equivalente sería este. ¿Ok? Ideal es el primero. Ese es el ideal, por lo tanto ahí habría que manejarlo de esa manera. En el caso del hierro también tienen pesos atómicos y pesos moleculares dependiendo de la forma absorbible. Por ejemplo, para lo que es el ácido bórico y esta otra forma del ácido metabórico, el peso atómico del boro es 10.81. Sin embargo, si le agregamos lo que es los 3 oxígenos más los 3 hidrógenos, pues nos va a dar 61.807. En el caso del ácido metabólico es 2 veces el hidrógeno más 3 veces el oxígeno, 60.807. Sin embargo, en este caso no tenemos que calcular el peso equivalente porque realmente no es de utilidad. Los microelementos generalmente nuestra concentración lo vamos a manejar en partes por millón y por lo tanto no es requerido pues manejar o calcular el peso equivalente. No tendría tanto caso calcular el peso equivalente. Ok, entrando a la parte de fuentes de aporte mineral, tenemos que de dónde nosotros vamos a obtener estos minerales que nuestra planta necesita.
Pues el primero es el suelo. Tenemos que considerar el suelo como una fuente de aporte mineral, es decir, una fuente donde nuestra planta puede obtener nutrientes. ¿En qué tanto puede obtener nutrientes nuestra planta? Lo vamos a ver más adelante. El agua también es un elemento que también va a aportar minerales, sobre todo para este lado, en la región noreste, en el caso de Coahuila, el agua presenta mucho contenido de azufre, magnesio y sobre todo de calcio, por la presencia de suelos muy cálcicos y que las aguas son de el subsuelo. También mucha presencia de sodio y algunos de una parte de cloro, ¿no? Sin embargo, hay que considerar esa parte. ¿Por qué? Porque a la hora de yo hacer mis cálculos con soluciones intuitivas, tengo que calcular cuánto me está aportando el suelo, si estoy trabajando con suelo, cuánto me aporta el agua, y lo que me haga falta por completar de acuerdo al requerimiento, yo lo voy a aportar mediante fertilizantes, ¿no? Entonces, hay que considerar esta parte. Considerar siempre suelo y agua como fuentes minerales o fuentes de donde mi planta puede absorber, aunque sea muy mínima, alguna cantidad de nutrientes minerales. ¿Y por qué tengo que considerarlo? Porque si no los considero y únicamente aporto todos los fertilizantes o todos los requerimientos de mi planta vía fertilizantes, voy a caer en desbalances generando precipitaciones de elementos, generando antagonismos con los elementos, entonces lo que va a ser poco eficiente en mi nutrición. Este es un análisis de agua y este análisis de agua me está dando mucha información. Para empezar, me da el pH que tengo actualmente, 7.68, ¿ok? Una conductividad eléctrica de 0.95, ¿ok? La relación de absorción de sodio, es decir, cuánto sodio realmente está disponible o puede intercambiar mi agua con las plantas. Calcio, ¿cuánto calcio tengo? 4.48 miliequivalentes, que es igual a 89.8 partes por millón. Más adelante vamos a ver cómo convertir de miliequivalentes a partes por millón. Magnesio 2.40, 29.2 partes por millón. Entonces me doy cuenta que tengo mucho calcio, magnesio, sodio muy alto, 2.52, potasio muy poco, sulfatos en cierto contenido tengo ahí, y esto es muy importante. ¿Cuántos bicarbonatos tengo? Tengo 6.6 miliequivalentes. Y estos bicarbonatos están relacionados con la dureza o alcalinidad del agua. ¿Qué pueden ocasionar estos carbonatos o bicarbonatos si yo no los neutralizo? Me van a ocasionar precipitación, sobre todo de calcio, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para saturar o para neutralizar estos bicarbonatos? Es donde entra el uso de los ácidos para neutralizarlos. ¿Cuánto ácido tengo que utilizar? Si yo tengo 6.6 miliequivalentes, lo ideal es siempre dejar un miliequivalente libre. ¿Por qué dejamos este miliequivalente libre? Porque tu medición de tus ácidos realmente no es tan exacta o no es tan precisa, ajustada a lo que requieres. A veces nos pasamos un poquito en la medición. Entonces, si yo dejo ese miliequivalente libre, ese miliequivalente me puede funcionar como buffer o como amortiguador del impacto que pueda tener un exceso en la medición de ácido. Pero siempre hay que dejar un miliequivalente. Si yo saturo 5.6 miliequivalentes de bicarbonatos, mi pH se va a bajar de 7.68 muy posiblemente a 5.5, 5.6, y lo hemos hecho. Algunos que están ahorita en el curso y que han trabajado ya conmigo la parte de nutrición, hemos visto cómo este pH sí se alcanza realmente, ¿no? Entonces, ese es el manejo de bicarbonatos. ¿Qué pasa si yo saturo el 100% de los bicarbonatos? Lo que va a pasar es que si me excedo en mi medición de ácidos, realmente lo que va a pasar es que mi pH se va a caer a valores de 4 o inferiores. ¿Y esto qué puede ocasionar? Uno, baja disponibilidad de algunos elementos en mi solución nutritiva, y otro, quemadura en el sistema radicular, sobre todo si estamos hablando de cultivos en forma hidropónica, ¿no? Entonces, eso es la información que me da un análisis de agua. Este es un análisis de suelo. Ojo, aquí también quiero tocar un punto muy importante. Este es un análisis de fertilidad. ¿Qué te dice? ¿Cuántos minerales tiene tu suelo en cierta cantidad de muestra, ¿no? Sin embargo, estos valores no están disponibles para tu planta. Estos valores, por ejemplo, lo que es calcio, 3.713 partes por millón, no están disponibles. Entonces, te da una idea aproximada de lo que tú puedes disponer o de lo que tu suelo tiene, y te da una idea de cómo pudieras manejarlo. Sin embargo, no está del todo disponible. Hemos hecho pruebas y esta prueba es la más confiable
para poder saber cuánto tiene mi suelo. Y esto es una prueba que se llama analizar o análisis del extracto saturado de pasta de suelo. ¿Cómo se hace esto? Tú obtienes una muestra de suelo, vas a tamizar tu muestra de suelo, y una vez tamizada tu muestra de suelo, pues ya metes agua desionizada para no modificar el contenido de iones, saturas por 24 horas, luego dejas filtrar y ese extracto es el que realmente te va a decir cuánto tiene tu planta. Nosotros hicimos este extracto saturado para ese mismo suelo que dice tener 3.700 partes por millón de calcio y realmente tiene 160, 150 partes por millón de calcio disponible en la solución del suelo, ¿no? Entonces, ideal, técnicamente lo que hacen es tomar un 5% de lo que me está mostrando mi suelo. De un 5 a un 10% de lo que muestra mi suelo es lo que pudiéramos nosotros tomar así de forma técnica. Sin embargo, lo ideal es obtener análisis del extracto saturado de pasta, que ese realmente me va a decir cuánto mi suelo está moviendo o cuánto está disponible para mi planta. Ok, una vez que ya sé cuáles son las fuentes de fertilizantes y una vez que ya sé cómo considerarlas o cómo tomar los valores que me van a mostrar estas fuentes, obviamente en algunos elementos minerales me va a hacer falta completar los nutrientes, ¿no? ¿Cómo los voy a completar? Con sales fertilizantes. ¿Y cuáles son las sales fertilizantes mayormente utilizadas en lo que es nutrición? Aquí tenemos por un lado en esta gráfica lo que son cationes, amonio, potasio, calcio, magnesio, sodio e hidrógeno, y de este lado los aniones, nitrato, fosfato, sulfato y cloro. La combinación de estos, de un catión y de un anión, me va a formar una sal fertilizante. Si combino amonio con nitrato, me va a formar la sal fertilizante que se llama nitrato de amonio. Si yo combino potasio con nitrato, me va a formar la sal fertilizante que se llama nitrato de potasio. Si yo combino calcio con nitrato, me va a formar la sal fertilizante denominada nitrato de calcio. Entonces, de esta manera yo voy a formar las diferentes sales fertilizantes y todo este conjunto que aparece por acá son de las que yo tengo disponible para mezclarlos y para complementar mi solución nutritiva. Si yo combino hidrógeno con nitrato, va a ser ácido nítrico, hidrógeno con fosfato, ácido fosfórico, hidrógeno con sulfato, ácido sulfúrico. Estos también van a tener cierto uso en mi formación de soluciones nutritivas, ¿ok? Entonces, esta es la gama de fertilizantes que puedo tener disponibles. ¿De cuál voy a aplicar? Va a depender de lo que yo esté requiriendo o de lo que me esté haciendo falta completar en base a lo que mi suelo me está proporcionando y en base a lo que el agua me está proporcionando, ¿ok? ¿Por qué marqué aquí sulfato de calcio? Sulfato de calcio tiene que ser a un pH muy específico y en cultivos muy específicos, para balances muy específicos de nutrición, porque por otro lado, se precipita. Si no tenemos un manejo adecuado, esta sal es muy fácilmente precipitable, sobre todo lo que es calcio, ¿no? Entonces, por eso comúnmente no se utiliza como calcio. La sal que más se utiliza para proporcionar calcio es el nitrato de calcio, ¿ok? Entonces, hasta aquí, lo que tenemos que entender es cuáles son los elementos que participan en la nutrición mineral, cómo los absorbe nuestra planta, cómo podemos calcular nosotros el peso molecular y el peso equivalente de estos cationes y aniones, qué son cationes y qué son aniones, cómo participan en los intercambios entre las partículas de arcilla del suelo. Y ahora que ya sé que suelo y agua me van a aportar cierta cantidad de nutrientes, pero que no voy a completar el requerimiento de mi cultivo, con esta gráfica puedo entender que de este conjunto yo puedo tomar la sal que yo requiera para completar precisamente el requerimiento que mi cultivo me esté dando, ¿no? Entonces, entramos al siguiente punto. ¿Cuánto aporte o qué tanto me aporta estas sales fertilizantes? ¿Ok? Tengo que saber qué tanto me aporta en gramos de la molécula, ¿no? Por lo tanto, para ello tenemos que entender esta parte. Los cationes son estos, los aniones son los que aparecen en la gráfica de abajo y los pesos moleculares de cada uno de ellos son los que aquí aparecen, ¿ok? Entonces, eso lo debo de entender. Estos son los pesos moleculares. ¿Para qué me sirve saber estos pesos moleculares? Recordemos en la gráfica anterior que una sal fertilizante se va a obtener de la unión de un catión y un anión. Entonces, tengo que saber cuánto pesa el catión, cuánto pesa el anión que yo estoy mezclando para saber cuánto va a ser su peso molecular. Y en esta tabla
aquí está de nuevo cómo están mezclados y aquí empezamos a hacer el cálculo, ¿ok? ¿Cómo se calcula, por ejemplo, el peso molecular del nitrato de amonio? Tengo que sumar el peso de lo que es el nitrato y el peso del amonio, ¿ok? Entonces lo sumo y ahí me va a dar el valor. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con nitrato de calcio? Y esto lo vamos a dejar ahí de tarea para que vayan haciendo ustedes sus cálculos. ¿Cómo calculo lo que es nitrato de calcio? Tengo que irme por elementos. A ver cuántos calcios tengo. Tengo uno, entonces el calcio pesa 40.01, por ejemplo. Lo pongo. ¿Cuántos nitrógenos tengo? En la molécula de nitrato yo tengo un nitrógeno, pero como acá afuera tengo un 2, sería N por 2, van a ser 2 veces N, nitrógeno, que es 14.007, me parece, por 2, ¿ok? ¿Cuántos oxígenos tengo? En la molécula de nitrato tengo 3 oxígenos. Sin embargo, afuera tengo un subíndice que me está multiplicando o me está diciendo que tengo 2 moléculas de nitrato, por lo tanto sería 3 por 2, 6, 6 oxígenos. Pero acá también tengo oxígeno. ¿Cuántos? Aquí me dice 4 por 1, 4. Entonces 6 de acá más 4 de acá son 10 oxígenos. 15.999 por 10 y me va a dar la cantidad de gramos de oxígeno, ¿ok? Más 4 por 2, 8 por 1.008, que es del hidrógeno. Y así calcularía lo que es el peso molecular de lo que es el nitrato de calcio, que tiene que ser esto, 236.1. Les voy a compartir en el grupo de WhatsApp las fotos, porque las diapositivas todavía no tendría que compartírselas al final del curso. Y ahí, por favor, nos vamos a dedicar en un rato que tengan ustedes libres, después de jornadas laborales o después de alguna actividad, calcular así manualmente los pesos moleculares, en este caso, de los elementos. Los pesos equivalentes, luego vamos a ver cómo los calculamos, pero consideremos nada más pesos moleculares y para ello vamos a utilizar esta tablita que está por acá, la que les voy a subir ahorita al grupo. ¿Ok? Entonces, esa sería la actividad. Vamos a dejarlo por ahí para que ya en la siguiente sesión volvemos a iniciar desde acá, de aporte mineral de sales fertilizantes, y nos arrancamos con el cálculo ya de pesos equivalentes y cuántos gramos de fertilizante es un equivalente de nitrato de calcio y de nitrato de potasio. Ya entraríamos de lleno a lo que es la parte de cálculos. Les recomiendo en la siguiente sesión tener a la mano una libretita con la que podemos ir haciendo los cálculos y de esta manera pues ir comprobando que los resultados que estemos arrojando sean los correctos, ¿no? Al final yo les voy a pasar las diapositivas. Obviamente tienen derecho, ustedes pagan un costo de inscripción y tienen derecho a las diapositivas, se les va a compartir, pero además les voy a dar acceso a lo que son los videos. Esta sesión se grabó, por lo tanto van a tener acceso a los videos. Entonces, nos veríamos el día sábado. Les dejo esa actividad para que ahí en algún momento puedan ir comprobando. Nos veríamos el día sábado nuevamente dentro del mismo horario para atender la siguiente sesión. Muchas gracias a todos, que tengan excelente noche y nos vemos el próximo sábado. Cualquier duda en el grupo podemos irla resolviendo. Gracias y hasta luego.